Como decía, muy buenas tardes a todos de nuevo. Os presento el segundo panel, Marcas que monetizan. En esta ocasión contaremos con Frangelina Perdomo como moderadora y de speakers tendremos la colaboración, la participación inestimable de Natalia Tamames y de Cristina Casas. Juntas tendremos un diálogo específico sobre las colaboraciones y las nuevas vías de monetización que contemplan los artistas hoy en día. Os ruego un aplauso para darle la bienvenida e iniciar esta conversación. Gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por venir. Estamos súper contentas de presentarles este panel. Mi nombre es Frangelina Perdomo. Yo soy abogada de propiedad intelectual, hago mucho entretenimiento y me especializo en brand management, que es básicamente marcas, todo lo que tiene que ver con marcas y derechos de autor. Pues nada, y estoy súper contenta de estar aquí hoy con estas maravillosas colegas aquí de España que se van a presentar, que tienen una reputación buenísima y la verdad es que la vamos a pasar súper bien hablando de mi tema favorito, que es marcas y entretenimiento. Chicas. Muchas gracias, Fran, y muchísimas gracias a este querido público que está aquí con nosotras. Yo soy Natalia Tamames y efectivamente pues soy abogada especializada en propiedad intelectual, industria del entretenimiento y bueno, mi carrera empezó un poco en el mundo de la música, luego el cine y ahora un poco las artes plásticas y visuales, pero efectivamente, ¿no? Siempre teniendo la figura del artista detrás y todo el universo, ¿no? creativo y monetario que hay alrededor. Así que nada, bueno, trabajo en Ramón y Cajal Abogados, un despacho aquí en Madrid y en Barcelona y encantada de estar aquí hoy, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Fran, a Legal Hack, a IE, por reunirnos a todos aquí y a mis compañeras, sobre todo a Fran y a Natalia. Yo soy Cristina Casas, soy abogada especializada en propiedad industrial e intelectual, soy sevillana, así que si digo algo muy del sur lo traduciré, no os preocupéis. Estoy especializada dentro de propiedad intelectual principalmente en marcas, la gestión de las marcas en España y Europa, aunque también nos ocupamos a nivel internacional. Y desde hace 15 años tengo mi propia firma que se llama Casas IP o Casas IP, con nuestra oficina central en Sevilla y otra en Madrid. Y dentro del mundo de las marcas, aunque hacemos de todo, estamos muy focalizados en la industria de la música y del deporte. Así que después, el que quiera comentar cualquier cosa conmigo, yo estaré más que encantada. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, cuando nosotras diseñamos este panel, quisimos realmente enfocarnos en la importancia que tienen las marcas hoy en día para los artistas y como estábamos conversando, yo digo talento, porque el talento, o sea, es mucho más global. Entonces, modernamente, si no sabes ya en esta industria la importancia de tu marca personal, cuál es tu mensaje, realmente te vas a quedar atrás y vas a dejar también atrás una gran parte de tu monetización. Entonces, por eso el panel lo hemos diseñado de una forma como si fuera la trayectoria de lo que implica crear la marca personal del talento, ¿no? Y por eso vamos a hablar de algunos temitas súper importantes. No lo voy a decir primero y después lo vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la identidad de la marca y su narrativa con relación al artista, quién soy, cómo me quiero mostrar al público, con quién quiero hacer colaboraciones, la relación que existe entre la marca, la imagen y la reputación del artista, la construcción de la comunidad, que es muy importante también, obvio, y es lo que va a ayudar al artista a poder monetizar, y eso lo vamos a hablar. Los contratos, los famosos contratos, qué hacer, qué no hacer, qué cláusulas ver y qué evitar, ¿no? ¿Cuáles son los que decimos en Estados Unidos los famosos red flags, ¿no? Y las tendencias en Estados Unidos, qué implica, bueno, si registro mi marca en España, ya está registrada en Estados Unidos y viceversa, cuándo entrar al mercado americano, que es muy importante. Y finalmente vamos a hablar de lo que hizo Taylor Swift, que a mí me ha encantado, y eso lo vamos a hablar un poco y cómo lo podemos aplicar, o sea, ya estamos pensando nosotras como abogada de marca, cómo lo vamos a implementar
con nuestros clientes, o sea, presentes y futuros, ¿no? Entonces, vamos a ello, chicas. La primera pregunta que tengo para ustedes. Cuando hablamos de la marca, ¿okay? Más allá del nombre y de los logos y de todo eso, ¿cuál es el punto de partida que ustedes conversan con sus clientes cuando me dicen, mira, ya estoy comenzando o ya estoy medio madurando en mi carrera, ¿qué hago para proteger mi marca? Bueno, voy a lanzar yo la primera. Yo creo que en esto de las marcas y la propiedad industrial e intelectual, ya sabéis que son intangibles, pero son derechos que son jurisdiccionales y patrimoniales, forman parte del patrimonio del titular. Y en el mundo del artista es fundamental empezar por cómo nos vamos a identificar, cuál va a ser nuestra marca, porque al final el artista es su propio producto, aunque hagas las creaciones, las interprete, las cante, haga el show, pero nosotros tenemos que bajarlo a producto precisamente para hacer todos estos negocios jurídicos, lo que queremos que es monetizar la marca. Entonces el primer paso es ver cómo nos vamos a llamar y dentro del cómo nos vamos a llamar, ver si ese nombre es viable o no es viable. Más que nada para no llegar luego a dolores de cabeza, sí, gastos innecesarios. Nosotros lo primero que hacemos es ver opciones y con ello estudiar la viabilidad, tanto desde un punto de vista de prohibición absoluta, es decir, que no sea genérico o descriptivo, pero también que no haya otros artistas que se puedan llamar igual y que pueda crear un conflicto. Un bloque, ¿no? Lo que le decimos el bloque, claro. Un bloque absoluto. Un problema. En España pasó hace muchos años que coexistieron dos cantantes que se llamaban Tamara. ¿Qué ocurrió? Que una tenía la marca registrada y entonces demandó a la otra. ¿Por qué? Porque en España y en Europa nuestro sistema es registral, que es diferente a Estados Unidos. Entonces, el primero que registra la marca tiene esa presunción de buena fe y se crea ese derecho. Y si llega otro y se llama igual, lo registre o no, el primero tiene una prioridad. Entonces, antes de lanzarnos a ver qué nombre vamos a estar en el tráfico mercantil y hacer todo ese tipo de negocios jurídicos, estudiamos la viabilidad. Una vez que el artista está conforme con las opciones viables, se registra como marca. Estas marcas, que veremos más adelante, tienen una vigencia de 10 años y se pueden renovar infinitamente. Pero, a diferencia de los derechos de propiedad intelectual, como decía, el registro es obligatorio. Es decir, mi imagen, mi voz, mi derecho de autor nace de la mera creación. Pero mi marca personal, debo registrarla para que crea ese derecho. Y creemos que es un activo muy importante para empezar en el negocio jurídico. Tengo que hacer un paréntesis comparativo ahí, porque fíjate que en Estados Unidos es un poquito diferente. En Estados Unidos el uso es king, como le dicen, ¿no? Como el uso es el rey. Pues. Entonces, se complica un poco el asunto en Estados Unidos porque sí es importante registrar, obvio, porque el registro te ayuda a ir, o sea, básicamente a hacer el enforcement, ¿no? Para asegurarte de que no te estén infringiendo tus derechos. Sin embargo, si existen dos marcas idénticas, la marca que se usó primero es la que generalmente, claro, no vamos al pleito porque hay que ir... en Estados Unidos se pelea mucho, lamentablemente, y hay que ir frente a la Oficina de Derecho de Autor y hacer un procedimiento. Y bueno, y si la prueba está ahí, entonces ganas el pleito porque lo usaste primero. Entonces sí existen en Estados Unidos lo que se llama el derecho marcario común, que está diseñado por el uso. Pero luego vamos a hablar un poco, o sea, pero es interesante porque es completamente diferente. Cuando yo tengo un cliente internacional, lo primero que hacemos es, ok, aquí nos vamos a tomar nuestro tiempo para usarlo y después llamo a todos mis colegas internacionales a registrar, se ha dicho, en todos los países, claro, ¿no? Es que hay que porque es realmente. first to file, primero en registrar.
Yo también quería Dale. apuntar en este momento, ¿no?, inicial de cuando te viene un artista, ¿no?, un cliente y, oye, ¿cómo enfoco esto, ¿no? Por un lado está el derecho marcario que explicaba Cris, que es cuando efectivamente tu nombre se convierte en, bueno, tiene esa distintividad suficiente como para operar en el mercado, ¿no? Y es un bien, ¿no?, que se diferencia de otros, ¿no? Sí. Pero también es importante que los artistas, aquí presentes, managers y demás profesionales del sector, lo diferenciemos de los derechos de imagen, ¿no? O sea, tú por tu propio nombre, tu propia apariencia, tu propia imagen, cara, ¿no? Hay una ley orgánica en España, ¿no?, que es un poco pues, el rango de ley más proteccionista, que efectivamente, ¿no?, lo que protege a los artistas y bueno, pues a perseguir aquellas posibles infracciones de ese derecho de imagen cuando se emplea su nombre o su imagen o su voz si no ha sido autorizado expresamente, ¿no? Por lo tanto, ahí, pues bueno, Tamara, como, ¿no?, como el ejemplo que comentaba Cris, registrado como marca tenía ese valor, ¿no?, comercial y tenía que distinguirse de otros, bueno, de otros operadores que en el mercado operaban del mismo modo que ella, pero bueno, Tamara como nombre, ¿no?, como imagen o incluso su voz, pues entraríamos dentro del campo de los derechos de imagen, que de hecho en España, de hecho, son derechos que están asociados mucho más a la personalidad, ¿no? Son derechos personalísimos, un poco bueno, con ese arraigo constitucional, y yo creo que en Estados Unidos quizás son esos, ¿no?, publicity rights, que son un poquito más patrimoniales, ¿no? Lo que se mide es un poco, ¿no?, la repercusión del daño y es un poco una protección ex post, y en España yo diría que es un poquito ex ante, ¿no? No, exactamente. Y por eso, parte o sea, de lo que queremos llevar la conversación, luego de hablar de, obviamente, de lo que es el registro y la diferencia entre ambas jurisdicciones, es la relación tan grande que existe entre la marca, la imagen y la reputación. Y ahí entonces es que viene realmente lo que tú, Natalia, estabas hablando sobre la importancia de esos derechos que en Estados Unidos son derechos personales, o sea, hay derechos ya adquiridos, ¿no? Y se entra dentro del marco de la privacidad y todo eso. Y es lo que vamos a ver, que cuando tenemos esa sinergia, es lo que realmente monetiza bien. Porque por eso que tenemos los endorsements, los co-brandings, todo ese tipo que eso es lo que le está dejando realmente a los artistas porque la música dura mucho tiempo para cobrar, si vinieron al panel anterior, es complicado. Entonces, mientras tanto, pues se puede ir haciendo muy buen dinero con la marca. Entonces, en ese sentido, en tu experiencia, Natalia, ¿qué pesa más a la hora al cerrar un deal con una marca? Ya, los números duros, la percepción de la reputación, la credibilidad, ¿qué me dices? Aquí voy a hacer de abogada, ¿no?, con esa respuesta de depende, pero simplemente lo que quiero traer un poco es una reflexión a la mesa, ¿no? Va a depender un poco también del momento de madurez en el que se encuentre el artista, incluso el momento de madurez también, ¿no?, y los planes que tenga la marca. Puede ser que la marca bueno, pues sea bueno, pues un gigante, ¿no?, pero no haya llegado a un determinado público, a un determinado nicho, ¿no?, y le interese, ¿no?, aliarse con un artista que a lo mejor desde un punto de vista cuantitativo, ¿no?, de números, de streams, de visualizaciones, de seguidores, bueno, pues no es explosivo, ¿no?, pero desde un punto de vista cualitativo te conecta con un público al que la marca de manera bueno, pues natural, ¿no?, pues no llegaría, ¿no? Se me ocurre el ejemplo de una cantante, ¿no?, de Mallorca, María Jaén, que bueno, con deals que cerró con la marca de cerveza también de la costa mediterránea y de la costa catalana, bueno, Estrella Damm, pues al final, bueno, la marca de cerveza, ¿no?, pues se fijó quizás en un artista donde lo cuantitativo no era lo que estaba primando, ¿no?, era lo cualitativo, y lo que les unió en ese deal, pues seguramente fuera la localización, ¿no? Pues un artista que conoce, bueno, pues la cultura más regional, ¿no?, de la zona costera y que verdaderamente va a poder, bueno, pues comunicar los valores que yo en este momento, ¿no?, y en la estación del bueno, de los meses de verano, yo quiero comunicar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que la industria estaría virando. Siempre es una combinación de ambas, ¿no?, de cantidad y de calidad, pero yo sí que diría que está virando, ¿no?, a un momento en el que el fitting, ¿no?, con los valores y con lo cualitativo quizás tiene una importancia mayor, ¿no? No, absolutamente. Sí. Cristina, y como estamos hablando mucho de los hacks, ¿no?, que es obviamente nuestra temática principal. ¿Qué tipo de cláusulas o estrategia, porque esto es parte de hackear esta parte de la industria, ¿no?, tú le recomiendas a tus clientes que mantengan o que implementen en estos contratos para mantener cierto control? Porque, bueno,
si ya hemos invertido en pensar cómo me quiero presentar y ya tengo una comunidad y tengo cierto tipo de pool, entonces ahora hay que proteger eso. Claro. Yo creo que hay que hacer una combinación entre los derechos que tenemos protegidos e identificados con luego el uso que vamos a ceder para una explotación económica y dentro del uso tener muy claros algunos puntos. Primero, establecer unos límites. ¿Qué tipo de uso y de derecho estamos transfiriendo? Esos límites pueden ser jurisdiccionales, es decir, en qué país, pueden ser en régimen de exclusividad o no exclusividad, fijando unos tiempos, también delimitando en qué plataforma se va a hacer uso de nuestros derechos, se va a hacer física, se van a hacer online, en cuáles e identificarlas también. Y algo que hemos comentado justamente nosotras, que es intentar tener una preaprobación antes de que salgan, de que cuando nosotros ya cedemos esos derechos parece que ya está todo hecho, pero van a estar haciendo uso de la imagen, de la música, en diferentes formatos. Entonces, que nosotros podamos preaprobarlos. Cuando digo nosotros, quiere decir el artista o su equipo. De esta forma, si hay un uso que finalmente no conviene también al estilo del artista, puede delimitarlo. Esto, que parece muy sencillo y lógico, pues va a llevar, como hemos comentado, a que la otra parte nos diga, bueno, que no podemos estar continuamente frenando una producción para ver si el artista está conforme o no, pero sí mantener un control e intentar mantener un control también del tipo de uso que estamos cediendo. Creemos que es fundamental. Totalmente. No, sí. Yo añadiría alguna que se me estaba también ocurriendo. Por ejemplo, que ambas partes, ¿no? El artista y la marca, que a lo mejor históricamente se podía tener la concepción de que la marca era quizás el monstruo, no monstruo, perdonad, me refiero, el agente más poderoso, ¿no? Me imagino una personificación grande y las marcas son maravillosas y a ellas nos debemos, ¿no? Pero quizás era la parte fuerte, ¿no? Y el artista era la parte débil. Sí. Y bueno, yo creo que veníamos de una tradición donde la marca exigía quizás más que el artista, ¿no? Pues respetara, ¿no? O no hiciera daño a la reputación de la empresa, pero a día de hoy también hay cláusulas bidireccionales en ese sentido, ¿no? De manera que también yo creo que en ese aspecto se han equilibrado, ¿no? las relaciones contractuales, ¿no? Sí, y también a eso, claro que sí, a eso yo también añadiría el uso de las nuevas tecnologías. Muy importante, y claro, al final, ya un poquito ya cuando estemos cerrando, que vamos a hablar del caso de Taylor Swift, pero en Estados Unidos somos muy agresivos cuando estamos negociando este tipo de cosas, porque si no lo pones, o sea, si no lo limitas expresamente, siempre hay un argumento, porque yo depende del lado que estemos, ¿no? Pero si no está, pues te argumentamos que existe. Claro. Entonces, eso crea muchísimos problemas, obviamente, y sobre todo en cuanto a la monetización, porque si no lo haces con tiempo, entonces la otra parte, la marca grande que tiene quizás 7 abogados, pues le saca provecho. ¿Tú querías decirme Yo algo? quería decir una cosa que, al hilo de lo que tú comentabas, que tiene algo que ver, en las cesiones de derechos que comentaba Cristina, que efectivamente hay que acotarlas, porque si no, además, operan presunciones, ¿no? Lo que no se deja por escrito, pues se interpreta, ¿no? Legalmente, y la ley de propiedad intelectual española, sin ponernos excesivamente legalistas, pero bueno, prevé unas presunciones, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se ceden derechos y no limitas los medios de explotación, dependiendo también del gorro que nos pongamos, las cesiones de derechos a medios futuros, ¿no? Que todavía no se conocen, por ejemplo, yo muchas veces, pues si estoy del lado del artista, intento asesorarle para que lo acote, ¿no? Porque esto nos llevaría a, bueno, pues contratos que a lo mejor se firmaron hace 15 años, donde la realidad virtual o los NFTs o el metaverso no existían. Si el artista hubiese firmado una cesión de derechos con una vigencia temporal hasta hoy, los medios existentes en el momento de la firma del contrato y medios futuros, pues se podría entender subsumida esa cesión a los NFTs que hoy en día existen y que en el momento de haber firmado el contrato no los conocías, ¿no? Entonces, hilando un poco las nuevas tecnologías que tú decías, ¿no? Completamente. Van a favor o en contra. Y que por eso, o sea, es un área muy interesante y por eso pienso que cuando estuvimos hablando de este evento, siempre veo que los eventos de música a veces se le olvida hablar de la marca y la verdad es que hay muchas cosas que tratar. Por ejemplo, si pudiésemos hacer 3 paneles hablando de todas las implicaciones que tiene el uso de marca.
Otra cosa que siento que es súper importante que hablemos, porque tiene mucho que ver con los artistas y los talentos en general, es la comunidad. La importancia que tiene el crear la comunidad, y no solamente eso, sino la comunidad y la reputación, y cómo eso ayuda al momento de la negociación con marcas grandes, ¿no? O sea, hay veces que tenemos que artistas que no son mainstream, vamos a decir ya, tú que representas a muchos artistas en el área del flamenco, ¿no? Bueno, eso, o sea, para nosotros, en Estados Unidos, pues el flamenco no es mainstream, aunque yo siempre estoy mirando flamenco En todo el tiempo. Andalucía lo es. Exacto, exacto. Aquí a lo mejor no llega tanto, pero hay ferias y romerías en toda Andalucía. Es lo que te en digo. Cádiz. Entonces, pero que hay, o sea, hay muchos artistas que no son así como súper, que todo el mundo lo conoce, pero que tienen una comunidad tan fiel que entonces eso ayuda mucho a nosotras a negociar, y bueno, y a todos los abogados que hacen lo que hacemos nosotras, a negociar buenos contratos. Háblame un poquito de eso, sobre la comunidad y la importancia de los seguidores. Bueno, a ver, claro, si nos restringimos al flamenco, pero en realidad de cualquier tipo de música, pero sobre todo en alguna zona donde es muy, muy conocida. Para nosotros lo más importante es que el artista o su representante, al final, o su equipo, esté bien informado, y aunque no tenga que saber de derecho, ni de marca, ni de propiedad intelectual, que sí sepa identificar para que no tenga problemas ni con otros artistas, ni con las productoras, ni con absolutamente nadie. Entonces, hoy día no solo entran en juego estos personajes, sino también los propios, voy a llamarlos followers, fans, seguidores, porque todos estos espectáculos son en vivo, son en directo y se están grabando, retransmitiendo en el mismo momento. O sea, un artista de música pop puede ir y dar un concierto, pero de flamenco, por ejemplo, va a una caseta, está en una boda, está en una romería, tanto contratado como no contratado, ¿no? Entonces, al final, su música está presente, y muchísima gente que la está allí viendo la está retransmitiendo, la está grabando, la está subiendo en plataformas. Entonces, para nosotros también, como acompañamos a los artistas en su día a día, lo que queremos es que sepan cuándo pueden ser grabados, o sea, en qué parte están trabajando, en qué parte están haciendo un regalo, ¿no?, en ese momento, y cuándo están en su vida personal. Entonces, eso es más o menos parece que no, pero es un challenge que viene con las nuevas tecnologías, que hace 10 años no nos encontramos con problemas de, oye, mira, yo es que canté voluntariamente una canción en esta romería o en esta fiesta, yo por seguir un poco en la línea, ¿no? Sí, no, perfecto. Y ahora la están publicitando o se están enriqueciendo un tercero, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos que saber dónde estamos trabajando, dónde estamos haciendo ese regalo, que tenemos todos nuestros derechos debidamente registrados y poder controlar un poco la comunidad. En cuestión de marca, sí que quería hacer una breve cuña, porque hemos hablado de la marca personal. La marca personal es la marca del artista trabajando, pero la ley sí que protege todo nuestro nombre y apellido que están en el DNI, y esa no es la marca personal. En España tenemos un nombre y 2 apellidos, en Estados Unidos 1, ¿no? Incluso el del marido cuando se casan. En fin, no voy a opinar de eso. Pero, es decir, que si yo soy María Dolores González Pérez, ese es mi DNI. Claro. Y nadie podrá lucrarse con el nombre completo de mi DNI. Pero si soy Lolita, registro Lolita, y es mi marca personal, claro, y con la que voy a hacer todo este tipo de negocio jurídico, sí, que se puede registrar en muchas clases que ya veremos, incluso en la comunidad virtual. Sí, y eso es tan importante porque parece mentira que clientes súper sofisticados que todavía no, porque claro, no es algo tan, vamos a decir, tan obvio, pero una marca es algo más que simplemente decir, mira, aquí estoy. O sea, esto es un símbolo que me gusta utilizar o me gusta utilizar este nombre. No, la marca tiene que estar directamente asociada con el origen de un servicio o de un producto. Exacto. Entonces, por esa razón, tu nombre personal no es marca porque es tu nombre. Pero si tú asocias, o sea, si tú tienes un nombre como Lolita y bajo ese nombre eres
cantautora, pues ahí está el servicio, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque, me pasa mucho que algo que obviamente a nosotras nos parece tan sencillo porque estamos en ese ambiente, mucha gente todavía no lo entiende y yo creo que es importante recordarlo y educar al artista para que sepa lo importante que es trabajar y registrar su marca personal. Claro, yo es que creo que el artista es un producto, tenemos Claro, que bajarlo todo, completamente. igual que nosotros somos abogados y damos un servicio, pero al final es un producto, no se nos ocurre entrar en una tienda, coger una prenda de ropa e irnos sin pagar, o sea, a nadie se le ocurre, pero claro, con los servicios, como son intangibles, pues nos falta esa concienciación propia. Sí. Totalmente. Entonces, siguiendo, bueno, ya hemos hablado de, obviamente, la importancia del registro, la diferencia que existe en Estados Unidos y en Europa, de primero en registrar, el uso. Hemos hablado un poquito sobre los contratos y la importancia de la imagen y la comunidad. Pero, o sea, creo que es súper importante también traer a colación el ámbito de regulatorio que existe cuando ya el artista comienza a ya más en serio a tener endorsements, que básicamente colaborar directamente con una marca, hacer lo que estuvimos hablando anteriormente, que es el co-branding, o sea, como han hecho muchos artistas, trabajando con ciertas marcas, ¿no? Que está el nombre del artista, Adidas by quien sea, y eso es súper importante. Entonces, lo que quería decir es que hay cierto tipo de regulaciones y en Estados Unidos es muy, muy, muy importante seguirlas. Y decir que que es un sponsorship, que básicamente es una publicidad pagada. Hablemos un poquito sobre eso, porque ya tienes el contrato y ya vas a monetizar, pero hay que asegurarte que no te metas en lío. Claro. Háblame un poquito de si tienen alguna de su experiencia. Sí, yo creo que seguimos un poco en la misma línea y ahí tú la industria de Estados Unidos la conoces mejor, ¿no? Pero aquí también a través de directivas audiovisuales y demás, por ejemplo, ha surgido lo que es la figura del usuario de especial relevancia, que hablando un poco, ¿no?, de talento o artistas en general, pues cuando actúas, ¿no?, en este caso los influencers, ¿no?, que operas como un prestador de servicios de comunicación audiovisual, ¿no?, y estás, bueno, dirigiéndote a un público que supera unos umbrales, ¿no?, también superas determinados umbrales económicos, pues al hilo de lo que ocurre también en Estados Unidos, ¿no? Tienes que identificar claramente que el contenido es publicitario, ¿no? Pues quizás no vale fórmulas ambiguas como gracias a, ¿no?, qué viaje más maravilloso, ¿no? Aquí sí operan también, pues bueno, aplica pues, la Ley General de Publicidad, Ley General de Comunicación Audiovisual, bueno, todo lo que tiene que ver también con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que también, bueno, pues pone el foco, ¿no?, en estas prácticas, porque al final, bueno, la Ley General de la Defensa de los Consumidores, ¿no?, y por lanzar un poco nombres genéricos, porque, bueno, se generan también relaciones asimétricas, ¿no? El consumidor no deja de ser una parte un poquito más vulnerable que está recibiendo, ¿no?, un producto y un servicio, y las relaciones, pues eso, hay un desequilibrio, ¿no? Sí, eso es muy importante tenerlo pendiente porque hay penalidades, o sea, no. Obviamente. Entonces, si ya, el punto que voy es que ya cuando el artista está madurando y ya tiene muchísimas otras oportunidades de endorsement y trabajar con marcas grandes, siempre es muy bueno tener su equipito legal para que haga el clearance, porque las multas son bastante onerosas, la verdad, y bastante fuertes. Totalmente. Ok, ya entramos al punto que creo que es uno de los más importantes, que es la monetización. ¿Cómo ven el papel de, por ejemplo, la importancia de la mercancía, del merch, y las líneas de productos? ¿Esto es una estrategia que ustedes les recomiendan a sus clientes? Háblenme un poquito de eso. Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar el co-branding que hemos hablado de la licencia de derechos. En el co-branding es hacer una colaboración con un tercero, la que sea, que nosotros tenemos perfectamente acotada. Y en la licencia de derechos, esta marca personal o de grupo que tenemos registrada, no solo la tenemos para el sector de cultura, entretenimiento y ocio, sino que podemos incluir otro tipo de productos
precisamente para abarcar el merchandising. Ahí ya no serían tanto colaboraciones. Bueno, yo creo que todos en Navidad veis la colonia de Shakira, la crema de cuerpo de David Bisbal y un montón más, ¿no? Al final son licencias de derechos. Y de lo que se trata es de que el artista, aunque está muy focalizado y su negocio principal en marca sería la clase 41, como decía, ocio, entretenimiento, cultura, pueda abarcar otro tipo de sector en el que al final rentabiliza su marca. Es decir, ¿y qué pasa si durante un concierto vendemos camisetas? Pues registramos la marca, incluimos la clase 25, que es ropa, calzado y sombrería. ¿Y si vendemos, pues no sé, los USB o vendemos los CDs? Pues es la clase 9. Al final, con una pequeña inversión, porque esto es ridículo, es mínimo, pero sí que da pie a hacer otro tipo de negocio jurídico. Entonces, al final, el merchandising, siempre con sentido común, como digo yo, el artista no se va a poner a hacer aceite para coches, ¿no? Pero todo lo que está vinculado al final a su música, a los fans le gusta, y a qué fan no le hace ilusión tener algo más de su artista, ¿no? Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. No hace falta lanzar a gran escala un montón de camisetas, ¿no? Claro. Pero sí diversificar un poquito el negocio. Sí, y yo creo que eso parte también de la diversificación, claro, y de también asegurarte de que mientras tú estás trabajando en lo tuyo, que es tu artistry, ¿no? Exacto. Tú tienes una entrada, por otro lado, que realmente no cuesta tanto. O sea, eso, claro, es parte del momento en que estamos ahora, donde las redes sociales te ayudan mucho a crear esa comunidad. O sea, es increíble cuando tú creas esa conexión con tu comunidad. Pues mira, puedes vender lo que sea y quién sabe si esa venta, bueno, te ayuda a grabar tu próximo disco. O a contratar un buen manager, o sea, preliminar de imagen. O es un ingreso recurrente. Si a lo mejor el artista dice, voy a plasmar por escrito cómo ha sido mi gira, y a lo mejor los fans lo quieren leer, ¿no? Y de ahí saca un pequeño libro, te quiero decir. Tampoco no tiene la palabra merchandising es como que muy grande cuando se piensa, pero la idea no es hacer el merchandising de un mega club de fútbol, sino todo el negocio que pueda estar satélite a la propia actividad, pues intentar sacarle partido. Sí, no, exacto. Entonces, o sea, como no tenemos muchísimo tiempo, porque estuvimos hablando y queremos abrir para preguntas también, yo quiero que hablemos un poquito, que vayamos hablando de las estrategias legales para artistas que están comenzando, porque otro problema que veo a cada rato, cuando conozco gente, me dicen, pero es que yo no tengo dinero para invertir en marca, ni tengo... Bueno, pero todo para todos. O sea, se pueden hacer estrategias muy específicas, muy poco costosas, para comenzar a desarrollar el marco completo. Entonces, como sé que las tres tenemos de todos esos artistas pequeñitos y medios y grandotes que dicen, regístralo todo, vamos a hablar un poco de las estrategias legales y recomendaciones. Cualquiera de las dos. Sí, yo creo que aquí, y empezando un poco por a lo mejor artistas más emergentes, ¿no? Que yo en Madrid pues también me muevo en una comunidad de bastante artista emergente, ¿no? Que va a los conciertos con su merch, ¿no? Y está súper ilusionado y demás. Sí. Yo creo que también puede ser una estrategia perfectamente gradual, ¿no? Pero esto es extrapolable también. Me estaba viniendo ahora también la industria de la moda, ¿no? Pues un creativo con el que trabajo, pues a lo mejor pues hace, ¿no? 5 tipos de cosas, pero bueno, gradualmente, ¿no? Pues vamos registrando. Con las clases que comentaba Cristina, que básicamente pues el derecho de marcas en España, pues bueno, se clasifica, ¿no? en determinadas secciones según el producto o el servicio que tú vayas a ofrecer en el mercado, ¿no? Es verdad que bueno, los fees, ¿no? por ir registrando no son excesivamente elevados y puedes ir, pues bueno, ¿no? Poco a poco, pues step by step, ¿no? Pero yo creo que también donde, y lo hablábamos también nosotras antes, ¿no? Donde el artista empieza a ver que tiene un impacto, ¿no? O el territorio donde el artista empieza a ver que, oye, pues a lo mejor hay una marca más o menos pequeña, oye, que se ha fijado en mí, ¿no? Y que puede tener un interés comercial.
o de repente pues empezamos la casa al revés y por el tejado y con una mala noticia, ¿no? Que resulta que es que, y aunque seas a lo mejor de un tamaño medio, pues alguien está, bueno, con mala fe, pues registrando algún nombre de dominio tuyo o algún logo o algo, y de repente pues tienes que empezar la estrategia desde un punto de vista reactivo, ¿no? Sí, de un punto, Entonces, y eso es lo peor. se combinan un poco, claro. Eso es lo peor, que Sí, he visto, totalmente. yo creo que uno de los pitches más efectivos que yo tengo es, ¿quieres pagar, para poner una suma, ¿no? ¿Quieres pagar 100 euros para que te proteja o 5.000 Claro, para que te para ponerte defienda? a pelearte y que te defiendan. Entonces, Eso es. esa es la realidad. Tú me estabas contando hace, o sea, creo que fue ayer o antes de ayer, que cuando tú tienes un artista pequeño, se comienza primero, bueno, ¿qué registro lo más básico? ¿Qué es lo que tú Claro. primero le recomiendas? Y después, claro, vamos a hablar de cuando ellos te preguntan qué hay que hacer, cuándo voy a Estados Unidos. Claro, bueno, es que al final yo interpreto la abogacía como algo preventivo, igual que cuando vamos al médico. Lo que pasa es que, claro, no puedes estar continuamente con un abogado al lado revisándolo todo. Entonces, nosotros lo que hacemos son trajes a medidas. No es lo mismo quien está empezando, quien ya tiene una carrera, quien su carrera está consolidada o quien se va a retirar. El plan es completamente diferente. Quien se va a retirar, lo que le decimos es que en su testamento, por favor, que identifique todos esos derechos que van a seguir produciendo a sus herederos. Pero eso no se plantea en una primera fase. En una fase embrionaria, lo que planteamos es cuál es el business plan de aquí a 2 años, aunque lo ideal siempre son 5, pero la industria pues puede ser muy volátil, e ir un poco de la mano, identificar aquellos intangibles que sí o sí se deben proteger para monetizarlos y diferenciarlos de lo que es el crecimiento y el desarrollo. Entonces, sí o sí, por supuesto, la marca hay que tenerla registrada y luego los derechos de propiedad intelectual, lo que hay es que tenerlos identificados, más que registrados, porque como hemos comentado al principio, nacen con la mera creación, ¿no? Pero sí identificados y luego gestionados, pues por ejemplo, por ahí, te quiero decir, dependiendo del derecho. Sí. Y yo ahí, Fran, me gustaría decir también que de hecho, independientemente del tamaño que tengas o, por supuesto, si estás en la fase final de tu carrera, pues ojalá lo hayas tenido todo, ¿no? Bien organizado en los años atrás, ¿no? Pero ¿no? Cuanto mayor sea un poco la sensación, ¿no? de artista un poco consolidado o profesional, ¿no? que des, bueno, también vas a atraer, ¿no? a marcas de mayor tamaño y tu marca personal, ¿no? valga la redundancia, también va a crecer, ¿no? en cuanto a ese intangible, y ese intangible pues, se va a monetizar con mayores cuantías. Y esto, aterrizándolo a nivel contractual, de nuevo, pues, cuando se llega a acuerdos con marcas, seas del tamaño que seas, te van a exigir una serie de garantías. Oiga usted, si me va a licenciar el uso de la marca, ¿no? ¿Me garantiza usted que la tiene registrada y que no va a venir aquí un tercero a reclamar? Las canciones y las músicas, ¿no? Bueno, derecho de autor, derecho de propiedad intelectual, que cambiamos un poco la protección, ¿no? que se protegen por el mero hecho de ser creados y una serie de requisitos legales. Pero de nuevo, ¿no? hay unas garantías que el propio artista va a tener que otorgar también a la marca, ¿no? Por lo tanto, aunque sea en menor medida o en pequeño formato, ¿no? pero tenerlo básico, identificado, registrado y protegido, bueno, vas a dar una mayor sensación de solidez y bueno, de llegar a firmar un contrato, ¿no? Eso es un gran punto, porque a mí me ha pasado con artistas que vienen donde mí y me dicen, Fran, que mira que me llegó ya la licencia del año, qué chulería, no sé qué. Y yo, ajá, y ya tú registraste. Claro. Acuérdate que te lo dije hace 6 meses. Ay, no, que se me había olvidado. Digo, ¿y qué vas a licenciar si no estás registrado? No tienes tú un derecho de exclusiva sobre esto. O sea, entonces ahí está el punto clave de ser proactivo y no reactivo, porque no sabes en qué momento te llega el contrato de licencia que estabas esperando y entonces ahora legalmente, obviamente que lo trabajamos, porque lo que se hace es que esa cláusula en donde tienes que representar que eres dueño de la marca y que tienes control, bueno, se varía un poco y se dice que ya, bueno, que voy a aplicar, que la tengo utilizando, y hay un sentido como de buena fe y we made it work, pero no es lo ideal, porque esa marca, por ejemplo, sí quería trabajar con el cliente y lo hizo, pero hay marcas que dicen, no. Esta persona no lo tiene todo como todos los puntos sobre la I, no quiero, y se van. Y ahí sí es triste. Entonces, volvemos, ¿verdad? Si somos un artista emergente, si es un artista emergente, protege lo básico,
no te compliques mucho en ir a Estados Unidos inmediatamente, al menos que, y eso lo estuvimos hablando, existan algunos factores. Número 1, me voy a presentar en Estados Unidos, vamos a suponer en Nueva York, en Summer Stage, que aunque muchos conciertos son gratis, va muchísima gente y de hecho Summer Stage ha hecho famoso a muchísimos artistas. Sí, sí. Entonces, eso es una oportunidad, un exposure bien, bien importante. O he firmado un contrato de distribución con Symphonic, o sea, qué sé yo, o sea, ¿entiendes? O sea, que ya hay una situación expresa que va a pasar en Estados Unidos, entonces ahí, porque claro, es un poco más costoso, pero no hay necesidad de querer hacerlo todo al mismo tiempo, sino se comienza en la jurisdicción donde el artista está y después de ahí, pues... Yo quería comentar que estamos hablando mucho del artista en singular y en su relación con terceros, pero cuando el artista está en un grupo, también es importante que esas relaciones jurídicas estén claras, es decir, porque si la marca está a nombre de uno, si ese componente se va del grupo es el titular de ese derecho y se lo va a llevar, o si está a nombre de la productora es el titular. Entonces, hay que ver también, porque titular al final es propietario, es dueño de ese derecho intangible. Entonces, también los propios componentes del grupo tienen que tener claro de qué son ellos partícipes en cuanto a titularidad, tanto los derechos de autor que haya, pero sobre todo también en cuanto a la marca. Y esto está a la orden del día, ya hay muchísimos casos públicos que no quiero mencionar, que están en prensa, de que ha pasado de grupos musicales que se van, que unos componentes van, que otros vienen, o que se pelean entre ellos, o que luego dicen, yo te he regalado esto. Bueno, no me lo has regalado, lo hemos inscrito, ¿no? Pero a fin de cuentas, aunque dicen que cuando te vas a casar tienes que pensar en el divorcio, que son las capitulaciones matrimoniales, que es terrorífico, no verlo así, sino verlo como vamos a crear una sociedad y entonces en esa sociedad vamos a ponerlo todo en pie para dentro, pero también hacia afuera. Tremendo punto. Totalmente. O sea, eso es algo que es tan importante porque cuando hay una terminación de la relación, entonces simplemente se va al aspecto corporativo y se hace un wind down y todo es mucho, como quiera, es doloroso, porque toda terminación es dolorosa, pero es mucho más organizada. Entonces, bueno, ya hemos hablado de los aspectos como que ya mucho más importantes y creo que también hemos hablado de las cláusulas que debemos tener en los contratos y todo eso, pero creo que se nos olvidó tocar las tendencias contractuales que hay ahora últimamente. Por ejemplo, si comparamos Europa con Estados Unidos, ¿dónde vemos más énfasis en regular la publicidad encubierta, los contenidos patrocinados y la transparencia con el público? ¿Tienen algún comentario al respecto? Bueno, comentaste tú algo. Yo comenté antes. Yo creo que en Estados Unidos tenéis una suerte de guidelines, ¿no? Las FTC o algo así, que no sé si es... yo diría que en Europa es un poquito más, ¿no? No, en Estados Unidos está el FCC y eso tiene que estar en el contrato sí o sí. Y si no, entonces se considera una ruptura material del contrato y tenemos también, que yo creo que hablamos de eso también, de lo de la AI. Así que, bueno, yo quiero hablar un poquito del caso de Taylor Swift y después nos vamos al Q&A porque no tenemos mucho tiempo, pero creo que hemos abordado bastante. y bueno, nada, vamos a hablar un poquito de lo que ha hecho la Taylor, que siempre tiene un equipo legal que alucino. Robusto. Demasiado robusto y son súper inteligentes y toditos seguimos ahí. Sí que son preventivos ellos. Sí, bastante. Entonces, desde el punto de vista marcario aquí en Europa, cuéntame cuando viste todo esto, porque creo que tu oficina inclusive publicó un artículo antes de que lo comentáramos una semana antes nos habíamos hecho eco nosotros. Bueno, la verdad es que Taylor Swift y los megagigantes pueden ir por delante incluso probando, ¿no? Quiero decir, metaverso, ahora inteligencia artificial y viendo. Yo siempre pienso que Estados Unidos a veces va un poco por delante en cuestiones tecnológicas, que no en todo. Y nosotros observamos. Hombre, claro. Yo también.
Al final, Taylor Swift lo que ha hecho ha sido registrar con su propia voz una marca eslogan. Nosotros esa figura a día de hoy, esa figura jurídica, no la tenemos en España ni en Europa. Tenemos cuestiones muy similares, es decir, nosotros podemos registrar una marca eslogan, la clásica, si no está satisfecho, le devolvemos su dinero, es una marca eslogan. Y también podemos registrar una marca sonora, pero hasta la fecha no hay una marca sonora con la propia voz del artista. Puede que pasen minutos, horas o días hasta que alguien lo intente y que tenga distintividad propia. Al final, el consumidor tiene que identificarlo con el proveedor de servicios. Si yo registro Hola, ¿qué tal?, pues no me van a dar un derecho en exclusividad sobre Hola, ¿qué tal?, porque yo no soy nadie en el mundo del artista, ni mi voz es particular. Pero claro, Taylor Swift tiene una marca por detrás muy potente. Su voz puede ser claramente identificada si la escuchamos sin ver su imagen, por ejemplo, en la radio, ¿no? Totalmente. Entonces, es muy embrionario, está comenzando todo eso. Pero nosotros en Europa sí que tenemos ahora las herramientas para hacerlo. Lo que ocurre que, de momento, pues... Sí. Y Julio Iglesias no se ha lanzado a decir, ya empieza julio. Creo que Matthew McConaughey también lo había intentado, leía antes. Sí, lo que pasa es que estuvimos conversando. Claro, esa figura se llama trade dress y te pregunté cuál es básicamente la traducción, y realmente no hay, sino que son marcas especiales, son creo que me dijiste. Marcas no convencionales, o sea, las marcas no convencionales, nuestro nombre, un logotipo y tal, y las no convencionales son las nuevas que están entrando, que podemos registrar un GIF, un holograma, una marca de posición, ¿no? Son las nuevas tendencias que ahora se pueden ir registrando y protegiendo. Pero lo interesante de lo que hizo Taylor Swift es que nos enseña y nos da ideas para los artistas del presente y los del futuro, en el sentido de que para uno poder finalmente registrar una marca como la que registró Taylor, hay que crear conocimiento en el público, o sea, hay que crear todo lo anterior que hemos hablado, claro. Entonces, ¿por qué? Porque eso toma tiempo. Entonces, si ya hay algún tipo de look, algún tipo de frase, algo distintivo que tenga el artista, velo desarrollando desde ahora, porque quién sabe si en algunos años va a ser lo que te va a hacer identificar frente a todo el mundo, o sea, es tu sello distintivo. Totalmente. Entonces, por eso es que es tan interesante, porque lo está haciendo también, lo hizo el Matthew McConaughey, y lo van a seguir haciendo muchísimos, y mi predicción es que probablemente muchas de esas marcas se vayan a aprobar, porque básicamente cumplen con todos los requisitos del trade dress. Entonces ahora, muchas gracias por poner atención, porque somos unas nerdas de marcas, nos encanta. Y si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí para responderlas. Ahí creo que hay una preguntilla. Hola, buenas tardes. Felicidades. Buenas tardes. Muchas gracias por la mesa, por todo lo que nos estáis contando. Quería preguntaros, porque no me acaba de quedar del todo claro, yo como artista tengo una marca registrada con la que he vivido todo tipo de cosas horribles con gente malvada a lo largo de muchos tiempos. Desgraciadamente no me he encontrado con lo bueno de la industria, sino con una mala praxis de todo tipo de apropiaciones. Y es curioso porque lo primero que hice fue registrar mi marca, mi nombre artístico, ¿no? La pregunta es, ¿qué aconsejas que se registre a cualquier artista para precisamente prevenir un poco la mala praxis? Porque claro, estábamos, por ejemplo, cuando tú eres un artista independiente, has desarrollado una grandísima construcción identitaria que probablemente es conocida en un entorno más pequeño, pero que luego a lo mejor va a llegar una gran marca a construir un gran gigante y van a llegar a decir, ¿qué es lo que funciona aquí? Apropiación, 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 ¿no? Entiendo que cuando un chaval empieza, lo primero que hace es registrar una marca con un signo distintivo, una marca pequeñita. ¿Qué aconsejáis
que se registre según va creciendo el artista a lo largo de su carrera, ¿vale? Sobre todo porque nunca va a poder llegar a competir con grandes marcas que muchas veces están trazadas sobre lo que funciona en cada momento. Todo lo que, ojalá volváis y podamos hablar un poco de la mala praxis para ayudar también a prevenir, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿qué aconsejas que se vaya registrando si en un primer momento haces, por ejemplo, una marca simple, más denominativa, luego, cómo puede ir creciendo? Es que mira, te cuento ahora un ejemplo. Sí. Yo he tenido todo tipo de controversias que las he ganado precisamente por tener la marca registrada. Pero es que ahora, casualmente, ha salido también una tía que escribe libros, también como yo, y que es un bot, y que en el último año ha creado 17 libros. Entonces, esto ya es como el metaverso, es como que se vuelve a repetir. Disculpad que cuente mi caso, perdonad pero es que podría hablar de marcas y de mala praxis durante toda la tarde. ¿Qué podría recomendar que sea un poco los pasos para ir creciendo a la hora de la marca con un artista o con un grupo, ¿no? ¿Te contesto yo? Dale. O me da igual. Cris, dale. A ver, sí o sí la marca hiciste muy bien registrándola, porque si no, por lo menos tienes un arma legal para Una poder base. hacer algo, porque si no te tienes que ir a sede judicial y plantear una demanda por infracción, la carga de la prueba la tendrías tú, y entonces es carísimo, larguísimo y penosísimo, ¿no? Yo creo que al final la marca, cuanto más completa esté desde el principio, mejor. Es decir, puedes empezar por una denominativa en clase 41 y no pasa nada y vamos poco a poco. Pero si tienes claro el logotipo que vas a usar, te da más fuerza y más distintividad, y el color que vas a usar también. Y si es sonora, es mixta, es gráfica, es decir, si se tiene definido desde el principio, ese derecho que es intangible es más fuerte a la hora de una reclamación. Al final, la propiedad intelectual, yo siempre digo que son matices, que algo nos puede parecer completamente injusto porque no hemos reivindicado el color o porque no hemos especificado. Imagínate, porque solo hemos puesto en la clase 41 cantante y no. Vale. Y y es todo. Y por eso yo al principio decía clase 41, ocio, entretenimiento, cultura. Porque no hay que cerrarse a lo que yo empiezo. Vale. Y puede venir alguien del sector de la cultura, como has dicho, que es la escritora, y al final que te fastidien. Bueno, en realidad, un poco al hilo de lo que comentáis y con el ejemplo de Taylor, que es una ídola, Claro, totalmente, es una ídola. Es una crack. La pregunta un poco siguiente sería, ¿se puede ahora mismo en España establecer una marca identitaria con también parámetros intelectuales cuando has escrito, cuando tu figura y tu marca artística está también asociada a una filosofía de pensamiento de muchos años porque has estado escribiendo aquí, allá, tal cual, porque todo eso está en las redes, está en artículos. ¿Eso es posible más allá de las marcas denominativas? Hay mucha tipología de marca, hay como unos 10 tipos de marca, pero tienen que ser representadas gráficamente. Entonces no admite que haya, el sistema registral no admite que haya una descripción escrita. Las descripciones escritas tendríamos que ver la singularidad que tienen para que todo ese relatorio que tú has construido, que al final alimentan tu marca, al final eso sea un derecho de autor, Claro. que va de la Registro de la mano, propiedad que va de la intelectual. mano con la marca. O sea, ¿sabes? La marca va a tener un nombre, un apellido, un color, un movimiento o no, pero todo lo que cuenta la marca no se puede describir en el formulario ante la oficina de marcas. Pero en Estados Unidos sí se puede registrar la Aquí metodología. Sí, pero aquí no se Aquí puede. no, exacto, no, pero es lo que, porque Sí. te copié, ¿no? Y es en Estados Unidos, si tienes una metodología, Claro, un patrón. un patrón, pero lo que ella dice, o sea, sobre todo, y lo hago en Estados Unidos también, es que aunque sí se pueda registrar la metodología y como que tu filosofía de pensamiento, lo más importante es hacerlo justo con el copyright, con el derecho de Claro, autor también. ahí tienes un folleto, una obra literaria, Ahí los tienes dos, la claro. protección 360. Eso es. ¿Me Vale, explico? qué interesante. Muchas gracias por ese detalle. Sobre todo porque te hinchas a lo largo de los años a ver cortapegas de tu propia, a lo mejor, biografía o tu modo de Claro, proceder sí. mientras se empiezan a desarrollar a otros artistas. Y vas entendiendo hasta que llega un punto que ya la inspiración dices, os estáis pasando 3 pueblos. Y entonces el tema de la marca, sobre todo cuando hay grandes marcas apoyando a al artista más
icónico o pequeñito, lo que sea, pues se lo comen, ¿no? Hay una mala praxis ahí en todo eso muy... Y lo que podemos hacer es que, o sea, estamos aquí después del panel, si quieres hablar con nosotros y hacernos otras preguntas, estamos a tu disposición. Muchísimas gracias No, y disculpad, no, que me he explayado un poco en Hemos hecho un contar mi... 360. No, pero de verdad estamos a tu disposición, si quieres hablar un poquito Pero más. si tienes obras Si tenéis literarias más o folletos... preguntas, Tienes- nos da hay una tiempo a una preguntita pregunta más. más. Yo no sé si tienes claro quién lleva después o lo que Perdón, no, aquí hay dos Vamos preguntillas. Vamos complicados de tiempo, sí. Bueno, te voy a dar a ti. Ha sido el seleccionado. Ya que estábamos hablando un poquito de artistas emergentes, ¿cómo delimitaríamos un poco los contratos discográficos en cuanto a la marca para que después no se lucren de...? Porque casi siempre hay una cláusula que dicen, La sacan. nos cedéis los derechos de imagen en esto, los dos. ¿Cómo deberíamos de delimitar un poco esa parte en la forma Sí. inicial? O sea, es lo que decíamos un poco al principio, me refiero, a acotar en territorios, acotar en plazo, pues que después de, bueno, cuando se haya finalizado según qué campaña, ¿no?, donde estén utilizando tu marca o tu imagen, pues bueno, se retire, ¿no?, dicha campaña, porque en ocasiones, pues bueno, la vida del artista tampoco es lineal, ¿no? Tú de repente pues firmas un contrato cuando estás siendo emergente y tienes una filosofía, ¿no?, y una idiosincrasia particular, pero bueno, pues la campaña finaliza y te das cuenta, ¿no?, que a lo mejor esa compañía, ¿no?, pues sigue tirando a lo mejor de grabaciones, ¿no?, que grabó en su día y demás, que ya no tienen que ver a lo mejor con el espíritu que tú ahora mismo, ¿no?, estás lanzando al público, ¿no? Entonces, claro, ahí pues es que entra un poco también la fuerza negociadora y un poco también la inversión a lo mejor financiera, ¿no?, que la discográfica o la marca voy a poner detrás, ¿no? Pero está claro que pues, con el sombrero, ¿no?, de asesora de un artista emergente, claro, pues acotar cuanto más mejor, o sea, no hacer cesiones de por vida, pues por ejemplo es mucho más complicado, ¿no?, limitar campañas digitales que a lo mejor pues bueno, son mucho menos, ¿no?, no se geobloquean en muchas ocasiones, ¿no?, que campañas presenciales, ¿no?, pues bueno, tener un plan de medios claramente pues definido. Básicamente tener tremendo abogado. Que ponga Pero los puntos sí, sobre las IES. tiene- no, pero y ahí llegará un equilibrio, Pero- claro. O sea, pero la marca va a querer realmente, más y tú vas a querer, realmente bueno, pues, sí, o sea, sí. tienes que negociar esas cláusulas. Es negociación, Ahora pura y dura. mismo son, o sea, o la tenemos o no. O sea, yo he visto contratos que se caen. Que no se prorroguen Que automáticamente. se a lo caen mejor, porque que tengas quieren algo que decir. tener esa cláusula Sí. bien abierta y el artista dice, no, me voy. Porque hay que tener cierto tipo de control. No Claro, tenemos la. Lo llave. suelen vestir con el traje de... Es un derecho no exclusivo. Te lo pintan así como que... tranquilo, Claro, es que se lo algo- puede ceder a otro es también, algo, es claro, algo no sí. exclusivo. Sí, no, claro. Pero claro, yo me he visto con contratos que pues eso, que de repente te ves que pueden hacer camisetas porque claro, como no has delimitado... Mira, Claro, o hay que- puedes eso, hacer... Claro. eso es muy, mira, yo Lo que no hago, se dice parece que se acepta, ¿no? Pero hay que yo, excluirlo. hay un expresamente. truquillo muy bueno que es, por ejemplo, si quieres básicamente que te dejen la imagen de un lado y tranquila, tú lo que dices, mira, te voy a dar merch. Te voy a dar merch por el tiempo del contrato, saca tú el merch que tú quieras, pero mi imagen es mía. Y eso ha funcionado Por porque supuesto. lo que la disquera quiere, o quien sea, o el distribuidor, lo que quiere es hacer dinero al lado. Entonces tú dices, y si tienes tu marca registrada, tú dices, te cedo la marca en la clase de merch, en la clase o de t-shirt, la clase 25, las otras clases son mías. Así que un Entonces, perfume no lo puedes sacar. exactamente. Vale. Así que otra preguntita que no te tengo que... Soy allí, yo la culpable del una tiempo, más. ¿eh? El compromiso es mío. El compromiso de la O chica. sea que sí, con esta tenemos que... Gracias. Sí. Pero te dije que te iba a sacar cuando te iba a sacar. Así que bien. Genial, Fran. A ver. Que no veo. Hola. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Bueno, yo tenía dos preguntas que prometo que son rápidas. La primera es que, por ejemplo, si yo registro el nombre siendo productor, artista y demás aquí en España, ¿ese registro me sirve para si otro artista, quizás en Estados Unidos, en Asia o lo que sea, también utiliza mi mismo nombre? Porque muchas veces sucede que a lo mejor en Spotify y demás tienes tu nombre y de repente te aparecen canciones con otros artistas que tienen ese mismo nombre. Entonces, ¿cómo se podría un poco gestionar eso? ¿Habría que registrarlo a nivel mundial o cómo sería? Bien, contesto yo. Bueno, las marcas son derechos jurisdiccionales, es decir, solo tienen efecto jurídico en el país donde se registra.
Entonces, si lo tenemos registrado en España y hay una identidad en Vietnam, pueden coexistir. El problema, claro está, es cuando ese uso a lo mejor se hace en una plataforma digital, es decir, no es que uno haga conciertos en España y conciertos en Vietnam, y entonces ahí confluyen. Y ahí no hay forma legal de cerrarlo, porque es virtual y son IPs diferentes. Se debe registrar en todos los países donde uno va a tener al final negocio o va a empezar a hacer uso de su música, ¿no? La segunda la puedes hacer y sigue. Perdonad, No te preocupes. Bueno, la segunda pregunta ya rapidísima es, bueno, yo soy productor musical, estoy firmado con Rimas Publishing y entonces también colaboro con marcas sobre todo pues, de herramientas de producción musical y todo esto, creo contenido también en redes. Antes habéis mencionado el caso de una chica que colaboró con Estrella Damm y la pregunta es, ¿necesito una figura como la vuestra para poder quizás tener algún tipo de acuerdo con marcas que no sean de música? Una figura, o sea, al final te va a dar, entiéndeme, claro, a ver, una figura como un asesor o un abogado, ¿no? O un manager, ¿no? Que te da un poquito de empaque quizás, pues viene bien, sobre todo porque a lo mejor cuando ¿no? te lanzas a negociar con una marca, pues ya para empezar, la marca que a lo mejor tiene un tamaño mayor que tú te va a poner un modelo de contrato suyo encima de la mesa, para empezar por ahí, ¿no? O sea, ni siquiera vas a tener tú la capacidad de redactarlo, ¿no? Y ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial te lo podrías hasta redactar, pero la marca tiene sus estándares, sus protocolos. Entonces, hombre, entiéndeme, o sea, pues quizás puedes prescindir de ellos si a lo mejor la campaña es de reducido tamaño, ¿no? Pero bueno, yo creo que bueno, pues que puedes dar una imagen más profesional y sobre todo que va a repercutir positivamente en ti, ¿no? Al final es entender el lenguaje de otro, ¿no? El wording de otro, el papel de otro y a lo mejor, bueno, tu mercado es el de la música, ¿no? Su mercado es el del branding, las marcas, los planes de medios y demás. Quizás el abogado efectivamente pues te va a ayudar a entender ese idioma, ¿no? Necesitas un abogado. Sí. O sea, bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.